Ya lo vimos, fue tema polémico a lo largo de todo el fin de semana. El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la conferencia mañanera los ingresos que supuestamente percibiría anualmente el periodista Carlos Loret de Mola. Por su lado, el comunicador contestó que la información es falsa y que el presidente está utilizando datos de Hacienda para perseguirlo. Este tema dividió a la opinión pública e hizo estallar las redes sociales. En este espacio he manifestado mi simpatía por la 4T, pero no dejo de ser crítico y sostengo que el presidente cometió un grave error el viernes al publicar los datos privados de Carlos Loret de Mola y este lunes al reiterar en este error, al persistir, al volverlo a hacer una vez más. Para empezar, para empezar, es ilegal que el gobierno comparte el sueldo de un privado. Es una violación a la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, muy clara. Y por más que sea un comunicador crítico o incluso un adversario político, no es correcto hacer algo así. Parece mentira que a esta altura de la historia tengamos que recordar que todos los ciudadanos somos iguales en dignidad y en derechos. Seamos conservadores, seamos de izquierda, seamos de derecha, seamos de centro. Que hasta nuestros peores enemigos y adversarios tienen derechos y merecen un trato digno. Hasta, bueno, el que nos pueda parecer el más nefasto de todos los periodistas, también merece que sus derechos pues sean respetados y que se les dé un trato digno como cualquier persona. Y lo que sucedió es grave porque muestra una inclinación a caer en una lógica vengativa, una lógica como de ojo por ojo y diente por diente, usando de forma facciosa las instituciones. Algo está pasando en los últimos días con el presidente López Obrador, donde parecería que está dejándose llevar por sus estados de ánimo, más que por la racionalidad y la templanza que debe caracterizar a un presidente. Y eso honestamente preocupa, porque en las últimas semanas hemos visto un presidente cuyas reacciones en contra de ciertos periodistas han sobrepasado el límite de lo aceptable. Ya no es simplemente un ejecutivo ejerciendo su derecho de réplica. Ya no es simplemente una crítica al trabajo de ciertos periodistas y de ciertos medios de comunicación, cosa que, por cierto, en este espacio no hemos visto como algo inadecuado, como algo que esté mal, en la medida en que también representan ciertos intereses los medios de comunicación, en la medida en que representan el poder económico de nuestro país. Pero esto que vimos el viernes, ya no es solo eso. Esto se ha convertido en un conjunto de ataques a nivel personal que buscan descalificar y denostar a determinados periodistas. Aunque es un tema distinto y merece un análisis aparte, pues esto se da, digamos, más bien esto no se da de forma aislada. También sorprenden los señalamientos a Carmen Aristegui de la semana pasada, cuando se incluyó a esta periodista en la lista de comunicadores conservadores y simuladores. El presidente usó esa palabra, especialmente porque sabemos que en el pasado, pues ella fue una de las pocas periodistas que le abrió los micrófonos al obradorismo cuando casi todos los demás medios se los cerraban. Entonces, creo que se trata de afirmaciones injustas para esta colega periodista y muy pasadas de tono. Pero volviendo al tema de Loret, lo que sucedió el viernes es un profundo error. Y es un error estratégico. Lanzarse así contra Loret, publicando sus ingresos, fue un sinsentido. No todo se vale. No todo se vale cuando se trata de luchar contra los adversarios. Y aquí no importa si el periodista nos cae bien o nos cae mal. Tiene que haber ciertos límites éticos. No se puede hacer eso en contra de un comunicador, en contra de nadie, sea Loret o sea quien sea. Pero además, hacerlo contra alguien que acaba de sacar una investigación por corrupción en tu contra o en contra de alguien de tu familia, pues hace parecer como si no tuvieras argumentos para defenderte, como si tuvieras que recurrir a la fuerza
porque no puedes convencer con la razón y con los argumentos, cuando realmente no es así. Porque lo que vimos, más que una demostración de fuerza por parte de López Obrador, fue leído por muchos como una demostración de debilidad, como, pues sí, como una demostración de desesperación. El reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción sobre la casa en Houston ya había sido bastante desacreditado después de las críticas que le hicieron varios periodistas y analistas. En este mismo espacio estuvimos revisando los distintos elementos de ese reportaje y pues hemos venido mostrando sus debilidades. Incluso el miércoles pasado, el director de Pemex, Octavio Romero López, había logrado ya desmontar varios de los elementos que apuntaban a un conflicto de interés. En otras palabras, se había mostrado con evidencia muchas de las debilidades del reportaje. De manera que no era necesario que el presidente en persona se lanzara de esta manera contra un periodista de forma vengativa, de una manera además que en mi opinión degrada incluso a la propia autoridad de la presidencia de la República y a la propia investidura presidencial que el propio presidente ha insistido tantas veces en que le importa tanto. Creo que es un error estratégico, insisto, porque López Obrador le dio una victoria discursiva a sus adversarios. Les dio la oportunidad de presentarse como perseguidos por el poder presidencial y además les dio la oportunidad de reforzar esa narrativa que lo señala López Obrador como un autoritario o un aspirante a dictador, cosa que en este espacio nunca hemos compartido. Pero pareciera que el presidente se empeña en que algunos crean eso. Además, AMLO le dio una oportunidad a sus adversarios para que se junten, este hashtag que crearon de Todos Somos Loret, y en un space que hicieron, ya lo vieron ustedes, pues se juntaron de todo, periodistas, comunicadores, columnistas, académicos, políticos, incluso miembros de la farándula para mostrar su solidaridad a Carlos Loret y presentarse como defensores de la libertad de expresión, gente que en su vida ha hecho nada por defender la libertad de expresión, como Margarita Zavala, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como José Narro Robles, como Lili Telles, bueno, muchas otras figuras que se subieron a esto de forma por demás oportunista. De forma muy tramposa, la derecha está queriendo ahora vincular este episodio que vimos con Loret al contexto de violencia que viven los periodistas en este país. Por eso han tratado de posicionar el caso de Loret, como un periodista más que sufre la violencia que azota a quienes ejercen esta profesión en México. Y eso, honestamente, es de lo más tramposo y oportunista. Porque nada tiene que ver este episodio con la violencia cotidiana que viven los periodistas de a pie en todos los días en nuestro país, especialmente en los rincones más remotos, no tanto en la Ciudad de México. Entonces, que se quieran sumar a la ola de indignación por las condiciones precarias de los periodistas de a pie, pues es insultante. Como bien lo dijo Temoris Greco, él sí, un defensor histórico de los periodistas de a pie, fíjense lo que él publicó, puso: mataron a 5 periodistas, la oposición hace héroe a Loret, a quien nadie va a tocar, porque esa es la realidad, nadie lo va a tocar, más allá de este episodio que no pasa de ser, pues, un juego de palabras, no quiero subestimar el hecho, pero no se compara con los asesinatos a periodistas en este país. Y termina el tuit de Temoris diciendo: ¿quién les puso el balón? El presidente les puso el balón. Los políticos hacen del periodismo un botín político y a la prensa la matan más que nunca. Y pues sí, al final fue López Obrador quien facilitó que los políticos de siempre, que la vieja y rancia clase política se montara de forma oportunista a la lucha de los derechos de los periodistas. Por último,
quiero decirles algo a los obradoristas religiosos que a la primera oportunidad se lanzaron a defender lo que hizo AMLO en la mañanera del viernes y atacarnos, pues, por igual a todos los que criticamos esta acción. No es necesario. No es necesario siempre que estén de acuerdo con lo que hace López Obrador y lo defiendan. Al contrario, si realmente se aspira a sumar a la transformación y cambiar este país, es necesario que el movimiento pueda ejercer la crítica y la autocrítica cuando es necesario, porque la izquierda no puede existir sin el pensamiento crítico. La anulación del pensamiento crítico es la antítesis del pensamiento progresista y de izquierdas. Entonces, reconocer que el presidente puede tener errores, no es traicionar a la 4T, no es traicionar a López Obrador. Al contrario, es sumar a un proceso político que está cambiando al país, pero que no va a cambiar al país si solamente nos convertimos en seguidores acríticos de un presidente y le celebramos todo lo que haga. Yo creo que en esta ocasión hay que ser críticos. Lo que hizo el presidente no estuvo bien y ojalá no se repita. Hoy conversaremos sobre todo esto con los periodistas Meme Yamel y Luis Guillermo Hernández, por el lado más cercano a la 4T, y por el lado de los críticos estará con nosotros Julio Patán y Juan Omar Fierro. Vámonos un corte, ya regresamos, pero antes déjenme